Esta es una válvula PCV típica de motores de gasolina. Se utiliza para poder quemar los vapores de gasolina y aceite que se generan en el cárter durante el funcionamiento normal del motor. Cuando esta válvula se daña, se presentan varios problemas en el motor que son muy característicos. Uno de ellos, por ejemplo, es que el motor tiene dificultades de encendido. Otro es que enciende, pero el motor empieza a vibrar, empieza a temblar, empieza a sacudirse de una manera que es muy llamativa e incluso a veces el motor termina apagándose. Voy a indicarles cuáles son las típicas fallas que tiene el motor por daño de la válvula PCV y que ustedes deben verificar en sus automóviles si es necesario cambiarla, si es necesario revisar otras cosas que les voy a indicar. Vamos a ver otro tipo de válvulas PCV como la que aparece en este automóvil. Primero, ¿cómo se identifica la válvula PCV? Ya sea esta o una válvula PCV de otro automóvil que puede venir en forma de codo, ¿sí? Puede venir con un extremo roscado, como es el caso de esta aquí, ¿sí? Que está roscada y del otro lado sale una manguera que va conectada hacia el múltiple de admisión. ¿Cómo determinamos qué es el múltiple de admisión? Primero identificamos dónde se encuentra el filtro de aire y seguimos la manguera del aire limpio. A continuación vamos a ver que ese aire limpio ingresa en este caso al múltiple de admisión y la manguera a que les hacía mención está conectada por uno de los costados al múltiple de admisión. Aquí espero verla, déjenme ver si les puedo poner la luz para que se vea. Ahí se ve claramente que está conectada por el costado al múltiple de admisión. Hay variantes de esta conexión. De un lado siempre va a la tapa de válvulas del motor y por el otro lado va, como en este caso, a un costado del múltiple de admisión, o a veces va en una manguera que se toma del costado del aire ya purificado. Entonces de esta manera sabemos dónde se encuentra la válvula PCV. Vamos a resumir entonces cuáles son los síntomas que presenta el motor cuando hay dificultades con la válvula PCV. Cuando la válvula PCV empieza a taparse parcialmente, hay dificultades para el arranque del motor, ¿sí? Las revoluciones en ralentí tienden a ser bajas. Cuando la válvula PCV se encuentra tapada, aparte de los dos síntomas iniciales, el filtro de aire tiende a acumular aceite. También se presentan fugas de aceite alrededor de la tapa de válvulas del motor y también el motor enciende pero inmediatamente se apaga. Eso es cuando la válvula PCV se encuentra tapada. La tercera situación asociada al sistema de ventilación positiva del cárter es que las mangueras que ingresan a la válvula PCV presentan fugas. Las mangueras están rotas, las abrazaderas están sueltas o la manguera está parcialmente suelta en alguno de los extremos y eso hace que las revoluciones del motor suban mucho. Se nota muy claramente porque se siente el motor acelerado y el motor también muchas de las veces se apaga. ¿Cómo podemos hacer para determinar que la válvula PCV está buena? Una vez que la hemos retirado, la vamos a sacudir, ¿sí? Y si la válvula PCV está buena, se debe escuchar un golpeteo, como si tuviera una piedrita dentro, una bolita dentro, ¿sí? De esta manera ustedes saben que la válvula PCV no está taponada ni bien parcialmente ni totalmente. Si la sacudieran y no escuchan ningún sonido, lo mejor es que la cambien. Una forma adicional de probar la válvula PCV es soplar a través de ella. Entonces se puede soplar de uno de los extremos y en un sentido debe fluir el aire. Si se sopla del otro extremo, cuando la válvula PCV se encuentra bien, no pasa el aire. Vuelvo a hacer la prueba. Esa es la forma de probar que la válvula PCV se encuentra en buen estado. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Gracias por vernos, suscríbanse. Nos vemos, hasta la próxima.